Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y hoy volvemos a tener el gusto de recibir en nuestro espacio a José Francisco Yunes. Ustedes lo conocen, él es legislador. Además, bueno, pues es un hombre con una amplia experiencia política. Él es administrador del ITAM, tiene un posgrado, además, también en la Universidad de Columbia, también en Administración Pública en Estados Unidos. Y bueno, pues estamos a punto de que termine el periodo legislativo. Se supone que a fin de mes estamos ya pues finalizando el periodo y habrá que esperar hasta septiembre. Pero han sucedido muchas cosas en la Cámara de Diputados y de eso vamos a estar platicando hoy con el diputado Yunes Zorrilla. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe, bienvenido, como de costumbre. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y te agradecemos el tiempo que estás en medio de una sesión virtual. Sí, muchas gracias, No, hombre, gracias. gracias a ti, Tere, gracias a Jaime la invitación. Y yo estoy a sus órdenes. Siempre es un honor platicar con ustedes y ojalá pueda ser interesante lo que podemos intercambiar este Claro rato. que sí, muchas gracias. Oye, Pepe, pues muchas cosas en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, por supuesto, también, pero en la Cámara de Diputados, pues se viven tiempos como de urgencia. Eh, Sobre todo, hay cosas que a mí me sorprendieron, por ejemplo, todas estas propuestas que entiendo que están ahí en la Cámara de Diputados de las instituciones que quieren fusionar, desaparecer, reducir, etcétera. Entre ellos, pues, instituciones importantes, instituciones que de alguna manera están desconcentradas y que ahora quieren que pasen a formar parte, pues, de secretarías de Estado. A mí la impresión que me da es que quieren, pues, sacar el dinero de ahí para destinarlo a otras cosas. Pero este es uno de los temas. ¿Qué otros temas se están debatiendo ahí en la Cámara de Diputados, Pepe? Sí, Jaime, mira, en primer lugar, para quienes nos escuchan, comentarles que el desempeño que ha habido en la Cámara de Diputados no ha estado muy sujeto a los trámites que establecen nuestros reglamentos. Hay iniciativas que se presentan en el momento a las que se les dispensan los trámites legislativos que tienen que ir con comisiones, con la mayoría que ahí logra obtener el partido Morena y sus partidos coaligados, que es el PT y el Verde, y se debaten, se discuten temas sin el mayor tiempo de análisis, tan relevantes como, por ejemplo, la semana pasada, la ley minera. Fue el mismo caso, por ejemplo, de algunas disposiciones en materia electoral, ustedes lo recordarán, sin conocer siquiera los dictámenes, una iniciativa se presenta, por mayoría de votos se dispensa el trámite y no se cumple con esta formalidad. Yo creo que eso habrá que impugnarlo y habrá que recurrir a otras instancias para poder tener la tranquilidad de que se verificó el debido proceso. Y en ese sentido, hoy que está por finalizar, hoy es la última semana, este segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, pues estamos en riesgo de que esto pueda volver a suceder. Hay temas en la agenda, por ejemplo, el que ustedes comentan, hay una iniciativa, es como una miscelánea administrativa que comprende la modificación de 23 leyes y que tiene como propósito el de generar ajustes a los actos administrativos en materia de juicios de lesividad, de procedimientos de nulidad, que impactan las licitaciones, que impactan muchas disposiciones en la conformación de la Administración Pública Federal, con este propósito, con el propósito de fortalecer en el marco jurídico la preeminencia del Estado en actividades concurrentes con la iniciativa privada, y aun cuando ya están regulados los posibles excesos, aún se le quiere ganar terreno a esta relación dual entre autoridad, Estado e iniciativa privada. Y hay además también una iniciativa para suprimir o compactar
organismos desconcentrados que tenían esa seguridad jurídica que generaba esa certidumbre en sus actos con el único propósito, y hay que entenderlo así, de tratar de utilizar esos recursos en los temas, las acciones y los programas que son de interés del gobierno de la República. Y aun cuando no entran en ese paquete, sí en la misma lógica, está lo que seguramente estaremos discutiendo el día de mañana con respecto a la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo, otrora Financiera Rural, y que era la heredera de la presencia crediticia en el ámbito rural y agropecuario por mucho tiempo en el país, de Banrural. Entonces, seguramente iban por un fideicomiso, una bolsa que hace unos cuantos años era de 20,000 millones de pesos y que hoy lo querrán concentrar en la tesorería para que de manera discrecional se le pueda dar más auge y más alcance presupuestal a los programas del presidente de la República. Pero fíjate, Pepe, que a lo mejor yo soy muy mal pensada. Bueno, sin el, a lo mejor yo soy mal pensada, porque siento que también los procesos electorales de este año y del año que viene juegan un papel en este afán del presidente de mantenerlo todo opaco, de destruir lo más que pueda fideicomisos, esta fusión de la que tú nos hablas de organismos, pues porque me imagino que habrá también por ahí un guardadito, pues para los procesos electorales, y eso me parece muy grave, porque finalmente es dinero debajo de de la mesa. ¿Cómo ves esto, Pepe? Esperemos que ese ya sea el caso de exceso, que como tuyo tampoco lo descarto. Pero de manera oral, Tere, sí queda muy claro que esos 500,000 millones de pesos a los que tanto hizo referencia durante campaña el actual presidente de la República, que se iban a obtener por el simple hecho de inhibir las acciones de corrupción, pues no dejó de ser retórica y narrativa demagógica sin ningún sustento. Y esos 500,000 millones de pesos los han ido a completando de los fondos, de los fideicomisos, y han sido en este ánimo concentrados esos recursos por etapas. Una primera etapa implicó desmantelar, por ejemplo, los fideicomisos sin estructura y los fondos del Fonden para atender casos de emergencia, los fondos que tenían como destino en fideicomiso atender la ciencia y la tecnología, los fondos que atendían las enfermedades catastróficas, principalmente la población de escasos recursos y que hoy están lamentablemente al margen y al abandono, porque estaban de alguna forma resguardada en el alcance del fondo del Seguro Popular. Eso ya pasó, le significó 80,000 millones de pesos. Luego hay que sumarle a esos los 300,000 millones de pesos que estaban en los fondos de estabilización, tanto de los ingresos presupuestarios como de los ingresos para las entidades federativas. Y luego hay que ver hoy esta nueva partida de organismos desconcentrados y particularmente, y a mí me gustaría que quedara en claro lo que significará extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo, que es el único vehículo de banca de desarrollo de crédito al que tenían acceso los pequeños productores. Estos pequeños productores a los cuales no atendía la banca comercial, tenían un paraguas en la banca de desarrollo, principalmente en esta figura, y hoy de la noche a la mañana, primero como consecuencia de una pésima administración y posteriormente en función de lo que pueda significar concentrar los recursos disponibles, estarán dejando al margen a miles de productores que no van a encontrar la posibilidad de fondearse, de apalancarse en otro vehículo financiero distinto al que se está extinguiendo. Y fíjate que estas cosas que estamos hablando, a mí hay una cosa que me preocupa sobre esta pues, pedagogía que falta al ciudadano. Déjame decirte que cuando el ciudadano dice, fíjate que el INAPAM pues desaparece, pero aparece aquí en la secretaría, pero no te preocupes, no pasa nada. Y uno dice, ah, bueno, entonces no me preocupo, me van a seguir dando una serie de cosas.
cuando esto de la financiera nacional, o la financiera rural que conocíamos desde hace mucho, desaparece, como que dices, ah, bueno, pues desaparece la financiera rural. También por distintas razones, porque, por ejemplo, el órgano en que el gobierno fijaba su comunicación social, que también desaparece al mismo tiempo que la financiera rural, y muchas otras instituciones. Aquí tengo la lista. Fíjate, no voy a leer toda, pero sí algunos que sí me parecen importantes, porque sí creo que de repente uno dice, pues aquí está el Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo. Su antecedente fue el INJUVE, creado por Echeverría. Yo estuve Hasta el CREA, cerca. ¿verdad? Y ¿Mandé? después el CREA. Sí, El después CREA él y luego el crecí. Y déjame decirte que fue una de las mejores instituciones pues del Estado mexicano. A lo mejor nunca tuvo el presupuesto que podía tener, pero pues era una institución importante. También, por ejemplo, otras como ¿qué más? El INAPAM, que ya mencioné, el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas, el Servicio de Información Agroalimentaria, como que todas el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por ejemplo, todas estas áreas, la gente dice, bueno, pues es que eso no va a pasar nada porque las van a absorber las secretarías. Sí las van a absorber las secretarías, pero van a pasar sin presupuesto, ¿sí? Y ahí esa parte, dice el presidente que no va a pasar nada con los empleados, que no se preocupen porque los trabajadores tienen asegurados su puesto, pero ya antes hizo esa jugarreta. Tú recordarás que al principio del sexenio, pues mató varias organizaciones y sí, los trabajadores sindicalizados fueron reabsorbidos, porque ahí ya es otro cohete de otro tipo, pero los trabajadores de confianza fueron despedidos. En aquel entonces llevábamos 4 o 5 meses, probablemente 6 meses de sexenio, y salieron votados 17,000 trabajadores de confianza de instituciones. La gente como que no capta que lo que estamos haciendo es un desmantelamiento del Estado. ¿Cómo podemos decirle a la Que gente esto? paradójicamente, Jaime, y para quienes nos escuchan, es de las definiciones o de los estereotipos de los gobiernos neoliberales. Achicar los gobiernos y la administración pública es prácticamente uno de los estigmas de esta visión ideológica de administración pública que todos los días se utiliza en el sentido contrario y que para denostar, pero que en la práctica, ya me parece hasta en el exceso, se utiliza como operación y como programa de gobierno. Es una gran contradicción. En los hechos está siendo tan neoliberal como el gobierno más neoliberal, que además también le apuesta a la apertura comercial. Entonces, la gente sí tiene que entender que hay una narrativa muy potente, muy poderosa, pero que es contradictoria y que de alguna forma pone en tela de juicio la definición ideológica del gobierno. Ese sería el primer punto. El segundo punto, Jaime, Tere, tiene que ver con la razón de ser de la existencia de estos fideicomisos, de estos fondos de fomento. Y la razón de ser era el de darle certeza a que esos sectores iban a tener el resguardo y el acompañamiento de esos recursos y que esos recursos, si no estuviesen etiquetados a través de ese fideicomiso para salud, para deporte, para atender acciones educativas, principalmente los pueblos indígenas, y no estuviesen etiquetados, estaban sometidos a la urgencia al estar concentrados en la chequera del gobierno federal en la tesorería. Si hubiese una urgencia mayor, pues implicaría que esos recursos, llámese la urgencia por alguna emergencia de carácter climatológico o por alguna urgencia de prioridad política, iban a estar utilizando esos recursos
a costa de que llegaran a los destinos que sí garantizan estos fideicomisos y estos fondos, y cuya operación también lo garantizan estos órganos desconcentrados que hoy están en riesgo, prácticamente al borde de la desaparición. Y eso es lo que debe entender quienes nos hace favor de escuchar. Y en el tema de la financiera nacional, perdón que sea yo tan insistente, pero es No, qué bueno. importante Es que es muy dar la importante eso, Pepe, importancia. qué bueno Así que lo es. tomas. Es que además va a dejar en el desamparo, en atención a lo que comentabas, Jaime, a miles de jubilados desde Banrural. Cuando se extingue Banrural, la financiera rural en un primer tiempo y posteriormente la financiera nacional de desarrollo en la reforma del 2013, en los transitorios estaban salvaguardando las prestaciones y los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados desde la época del Banrural. Hoy, si revisamos el decreto de extinción, están totalmente omisos esos derechos y hay que reconocer el gran trabajo de sus liderazgos que se han hecho presente en la Cámara de Diputados y que han llamado la atención de las diputadas y de los diputados para que tengamos claridad de que de un plumazo, posiblemente a partir del día de mañana, con la mayoría de Morena, se van a quedar en el abandono muchos de quienes han trabajado en estas instancias de banca de desarrollo, lo cual es realmente inadmisible y alarmante. Pero a ver, ¿qué podemos hacer para defendernos, Pepe? Porque mira, creo que tenemos, en fin, los que no pensamos ni ideológicamente, ni administrativamente, ni económicamente como el presidente, pues tenemos como diagnosticado el problema o la cantidad de problemas que ha generado este gobierno. Pero lo que a mí no me queda claro es cómo nos podemos defender. Afortunadamente ya no tiene mayoría calificada, pero simplemente con la mayoría que tiene es suficiente, la mayoría simple, pues para que pase todo este tipo de desastres. Estaba yo escuchando, perdón, me entró la tos, estaba yo escuchando hace un momento que la ministra Loreta acaba de rechazar que el INAI pueda sesionar con 4 comisionados, que no se va a poder, que tendrá que esperar a que salga la resolución de la Corte. En fin, lo que siento es que para cualquier solución hay un problema, como que siempre el problema ataja la posibilidad de que se haga lo correcto. ¿Cómo ves esto, Pepe? No, lo veo en esa misma tesitura y con la misma preocupación, Tere, porque hemos visto a lo largo de estos más de 4 años, prácticamente 4 años y medio, una pretensión articulada desde el primer instante por tratar de ganarle terreno a la normalidad democrática que salvaguarda las instituciones que nos hemos dado en los últimos 25 años. Y han estado estas instituciones democráticas que generan contrapesos a través de regulación, a través de fallos inatacables en materia electoral, en materia de competencia, que han estado al acecho para tratar de recuperar desde la posición central del gobierno la preeminencia y el terreno que a lo largo de estos 25 años, por los excesos pasados, la sociedad fue de alguna forma repartiendo. Lo vemos hoy en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tienen prácticamente inoperante y no hay forma ni manera de que puedan resolver la elección de los consejeros tal y como lo mandata la Constitución y tal y como la Corte ya también lo señaló. Y la pretensión es una y es muy clara, que desde esta visión de gobierno, desde una visión que puede estar anclada en los paradigmas de la década de los 70 en este país y que representan cierta añoranza, pues una clase política desplazada desde entonces trata de ganar terreno con todas sus prebendas para poder de manera
prácticamente indiscutible tener preeminencia en las decisiones económicas y en sus prebendas, como lo estamos viendo en los temas que acabamos de manejar, y también pues tener la seguridad de que electoralmente no va a estar en riesgo en elecciones normales, permanentes, vigiladas, que son las que nos hemos dado también desde hace unas décadas. Entonces, pues sí, no es un momento menor, es un momento trágico, y es un momento que nos debe convocar a todos los demócratas en este país para marcar una resistencia y retomar el camino hacia las instituciones y no hacia el caudillaje. Muy bien. Oye, Pepe, yo quiero entrar un poco al chisme, o sea, porque déjame decirte que yo soy de los que sufre viendo todas las mañaneras todos los días desde que empezaron. Eh, Hoy vi una mañanera y ya se había notado, pero hoy se notó más que en las otras ausencias del presidente de la República. Hoy se notó más, digo, no me voy a meter en qué fue lo que le pasó, no, sino en la ausencia nada más en la mañanera. Y te voy a decir mi impresión y quisiera yo saber la tuya. Déjame decirte que la cuarta transformación no existe, Pepe. Es López Obrador. Y si López Obrador falta, lo demás se desdibuja. Hoy vi un secretario de gobernación desdibujado, funcionarios dando su informe, pues sin tener nada detrás, o sea, informes que te podrían dar por escrito en dos cuartillas, tardándose 5 o 6 minutos. O sea, es impresionante la orfandad de este gobierno. Eso no pasaba ni con los gobiernos del PRI ni con los gobiernos del PAN. Sí, la presencia de los presidentes era muy grande, por supuesto, pero ni el PRI ni el PAN eran solamente eso, o sea, eran más allá. Y hoy yo no vi otra cosa más que la ausencia del presidente. ¿Tú qué impresión tienes de esta ausencia y del gobierno? ¿Existe la cuarta transformación o es una creación? Ya sé que te estoy preguntando algo que ahora sí que te estoy haciendo analista político, Pepe, pero sí quiero oír tu opinión sobre esto. Sí, mi opinión, sin caer en la pretensión de ser analista político, Jaime, que realmente es otro terreno y se requiere otros grados, es la siguiente. Primero, aprovechar el vuelo de la pregunta para públicamente reiterar los mejores deseos para la pronta Claro, reelección del señor presidente de la República, así es. presidente que democráticamente fue electo para cumplir un periodo constitucional de gobierno, que yo estoy seguro cumplirá y que es lo que más le conviene al país. En segundo lugar, este tipo de regímenes políticos, los regímenes presidencialistas, de alguna forma inventado hace prácticamente 300 años en Estados Unidos y prácticamente replicado más allá de circunstancias culturales e históricas en prácticamente toda Latinoamérica, pues sí tiene una dependencia total de la figura del presidente de la República. El presidente de la República es el titular indivisible del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo en un régimen presidencialista lleva cierta preeminencia en los arreglos institucionales con respecto a los otros dos poderes que los equilibran. Entonces, en ese sentido, para el país, con independencia de quién sea el presidente de la República y de qué partido gobierne, la presencia del presidente pues es sumamente importante y es sumamente determinante. En este caso, yo sí coincido contigo, Jaime. Tenemos un presidente de la República que ha concentrado prácticamente todas las decisiones de gobierno y ha dejado en claro que es su decisión, constitucionalmente, por cierto, la que determina las decisiones públicas en materia de ejecutivas en el país, y no ha delegado en esas responsabilidades y esas decisiones en los distintos órganos de gobierno que están para ayudarlo y para auxiliarlos. Entonces, en este sentido, sí me queda muy claro y coincido contigo que la concentración de poder en la persona del presidente de la República es mayor en esta administración que en las anteriores, reiterando que en un régimen presidencialista, pues me parece que
predeterminación y esa mayor importancia de la figura del presidente, pues es indiscutible. Y lo de la cuarta transformación, pues es ciertamente un eslogan. Ya estamos aquí comentando un gobierno que todos los días trata de legitimarse, atacando ideológicamente a los gobiernos que pudiesen encasillarse en neoliberales, que son los que adelgazan el gobierno, y hoy está adelgazando el gobierno, que son los que le apuestan en abrir fronteras y apostarle al comercio global, y es prácticamente lo que permite que hoy México tenga las magras tasas de crecimiento que tenemos. Entonces, la cuarta transformación es simplemente la narrativa, el disfraz de un gobierno que está anclado en los años 70 en este país, que no tiene otro alcance distinto a las pretensiones políticas de la clase política de ese entonces, que hoy se está reviviendo, que hoy se está reacomodando y que viene por la revancha. Una clase política que perdió presencia, que perdió espacios con todas las reformas democráticas que crearon precisamente todos estos órganos autónomos, esta división de poderes real que de alguna forma implica que nadie pueda tener tanta concentración de poder. Y esa es su añoranza. Pues sí, pero perdón, yo salgo del chisme y vuelvo a la triste realidad. La triste realidad es que con esta pretensión de fusionar o extinguir estas 18 instancias gubernamentales, pues finalmente va a haber miles y miles de personas, trabajadores, trabajadoras, pues que tienen, por ejemplo, plazas de confianza, como decía Jaime, y como tú lo comentabas también, desde luego, Pepe, pues que se van a quedar ahí a la deriva. ¿Y para qué hablamos del sector agrícola, de los campesinos, pues que quedan totalmente desprotegidos sin una banca de desarrollo? Y perdónenme que yo también sea tan insistente, pero a mí, si fuera una de estos miles de personas que después de la fusión se van a quedar en la calle, ¿cómo me puedo defender de eso? ¿Qué puedo hacer? O sea, porque me da un poco la sensación que vemos al presidente, todos, todos, como si fuera una fuerza de la naturaleza. O sea, no, pues ahí viene el terremoto. Y pues no podemos hacer nada, porque ¿qué hacemos contra el terremoto? Pues lo más que hemos inventado es tener un minuto para correr, pero no podemos evitarlo. O ahí viene el tsunami, o ahí viene el huracán. Y siento que un poco estamos viendo al presidente como una fuerza de la naturaleza, como, híjole, pues no podemos hacer nada. ¿Qué nos falta para poder hacer algo, Pepe? Yo también sé que la pregunta es pues muy complicada, pero a mí también me gustaría conocer tu opinión. Muchas gracias, Tere. A ver, en la acción legislativa, poco podemos hacer en función de que tienen la mayoría necesaria para imponer ese tipo de decisiones, por absurdas e ineficientes que sean. Pero sin lugar a dudas se puede recurrir este tipo de decisiones desde distintos frentes. Por ejemplo, desde que se haya cumplido el debido proceso en los trámites legislativos, que hoy están siendo muy descuidados en esa petulancia, esa arrogancia institucional que le da la mayoría, descuidan este tipo de minucias. Entonces, quien se vea afectado por una decisión legislativa, aun cuando tengan la mayoría de votos para poderla avalar, si no se cumplen los procesos legislativos mínimos, se pueden recurrir, evidentemente, ante la Suprema Corte de Justicia. Y en este sentido, también cuando se ven afectadas, como será el caso si es que esto sigue a prosperar, llega a prosperar, los derechos laborales de los jubilados o de quienes estén trabajando en este momento todavía con vigencia, con contrato vigente, pues evidentemente de no cumplirse las especificaciones de ley, pueden recurrir a las instancias laborales correspondientes para salvaguardar esos derechos. ¿Qué es lo que podemos decir hoy con cierta tranquilidad? Que no obstante la presión, parece ser que ya se cuenta con una corte, por lo menos con los votos necesarios
para poder generar las condiciones de certidumbre en la salvaguardia de los derechos humanos y de las garantías elementales que tutela la Constitución. Y hay que tratar de llegar hasta esas instancias cuando tengamos claridad de que nuestros derechos están siendo avasallados por una mayoría o por una posición unilateral de visión de país que evidentemente no refleja el México plural en el que vivimos. Pepe, ¿qué pasa? Regresemos al ámbito del Congreso. ¿Qué pasa con el fondo minero? Hay gente que pide que no se siga adelante. ¿Qué es lo que está pasando con el fondo minero? Esta discusión pues desde hace algunos años, pues. Hubo un fondo minero que prácticamente nace con la reforma energética del 2013 y del 2014, que se democratiza entre los municipios. Me Así es. parece que son los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos. Esto se suprimió desde el inicio de esta Así administración. es. Con la misma mayoría legislativa, cambiaron las reglas del juego, en este caso en la ley de coordinación fiscal y particularmente en la Ley Federal de Derechos, para que los recursos que a través de estas instancias institucionales pudiesen llegar a las zonas mineras, que pudiesen significarle un recurso excedente a los municipios y a los estados, pues para poder hacer frente a temas particularmente asociados a la actividad minera o algún tipo de deterioro que esta actividad generara en el medio ambiente o alguna infraestructura carretera o básica, elemental, que pudiese también sido afectada por este tipo de actividad, pudiera tener de manera directa con ese soporte la participación de estados y de municipios. Están totalmente cancelados. Entonces, el fondo minero ya no cumple con esta dispersión de recursos a los otros niveles de gobierno y va muy de la mano a la lógica que aquí hemos platicado, de concentrar todos los recursos en una sola bolsa que atienda una sola visión y una sola prioridad, que es la del presidente de la República. Y esto le ha costado con el fondo minero, pero también con buena parte de los recursos federales que pudiesen estar sujetos a negociación por parte de estados y de municipios para obras de infraestructura, también cancelados desde el 2018, la imposibilidad de que se puedan apuntalar condiciones de desarrollo para las regiones, siguiendo la lógica y las prioridades de esas regiones. Hoy la lógica y las prioridades que se sigan presupuestalmente son las del presidente de la República, las de la presidencia de la República. Ahora fíjate, el fondo minero tenía hasta el año pasado de 20,000 millones de pesos, ya nomás le quedaban 7,000 millones de pesos. Entonces el botín es grande, no solamente lo que ya tomaron, sino pues lo que queda que ahora también van a tomar. Y la gran pregunta que nos hacemos aquí en nuestros programas, Pepe, es, ¿a dónde se ha ido todo ese dinero? Porque yo me acuerdo que el presidente, ¿se acuerdan? En su campaña decía, es que hay que barrer de arriba para abajo, es que la corrupción, tenemos que limpiar esto con el ejemplo y ta. Ajá. ¿Y dónde está todos esos ahorros que nos presume tanto? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Quién tiene eso? Ahora el presidente con este asunto tan lamentable del avión dice que va a ser para escuelas, para construir unos hospitales, en fin. ¿Cómo el legislativo podría, no sé, en mi época, pero pues yo ya estoy grandecita, no tengo que decirlo, pues había una cosa que era como los etiquetados y había determinado dinero que había que gastarse en determinado proyecto. Ahorita ya nada de eso existe, ¿no? O ¿qué pasa? Repito, insisto en el tema del fondo minero y en el avión. Todo ese dinero, ¿a dónde va a ir? No tendría que ir todo a la tesorería. En fin, no sé, explícanos, Pepe, por favor. A ver, Tere,
El paquete económico, pues, prácticamente lo conforman los ingresos y el gasto. Y el gasto tiene que estar, pues, prácticamente equilibrado con respecto a los ingresos. Y el ingreso tiene varios componentes. Los ingresos propios, que son aquellos que se recaudan a través de impuestos, a través de derechos, a través de aprovechamientos, a través de productos, en algunos casos a través de contribuciones por mejoras. Esa es una parte que implicaría los recursos propios. Los, re, los recursos tributarios. Los recursos no tributarios, pues prácticamente son aquellos que tienen como origen, a ver, son los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. Y los ingresos no petroleros son tributarios y no tributarios. Los ingresos no petroleros tributarios son los que se recaudan a través de impuestos, ISR, IVA, IEPS principalmente, Ajá. y los ingresos no tributarios son los que se recaudan a través de productos, aprovechamientos, servicios. exactamente, derechos, ¿no? Son los pagos de los servicios. Y eso tiene que cuadrar con el gasto. Entonces, lo que está sucediendo es que se sobreestiman los ingresos. Se estiman que se va a recibir mayores recursos de los que en la mesa y a priori se saben que no se van a obtener. Y entonces prefabrican un paquete con ingresos sobreestimados, pero gastos reales. Y la forma de sobreestimar y la forma de lograr equiparar y aumentar esos ingresos es a través de la utilización de estos aprovechamientos que implica el tomar recursos que no están presupuestados en los ingresos a Ajá. través de estos fondos y a través de estos fideicomisos. Y es como año con año lo están haciendo. Por ejemplo, la única forma de accesar a los fondos de estabilización es cuando se caen los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal. Entonces, tú sobreestimas que vas a recibir más recursos de los que sabes recibirás vía impuestos y al momento de que en el año empiecen a caer, porque pues era imposible que pudiese recaudar eso, Sí. los empiezas a compensar con los fondos de estabilización, que en el 2018 los recibieron por cerca de 300,000 millones de pesos y que hoy están sumados los dos en cerca de 25,000 millones Ajá. de ¿Y pesos. nadie sanciona eso? Debe sancionarlo la auditoría y debe de alguna forma también de tener ese resguardo, porque no hay manera de que hayan podido utilizar los 300,000 millones de pesos de los fondos de estabilización si no es porque caen los ingresos. 150,000 millones de pesos, Tere, lo utilizaron antes de la pandemia. El resto lo utilizaron en el entorno de la pandemia y se entiende que ahí sí cayó la recaudación porque cayó la economía y que para eso estaban precisamente esos recursos. En donde hay un daño al erario y un daño al buen ejercicio público, es en los 150,000 millones de pesos que utilizaron antes de la pandemia y que la única llave para poder tener acceso a esos recursos era sobreestimando los ingresos. Y entonces te comentan que no quieren aumentar impuestos, pero no paran el gasto, y la forma de utilizarlo es vaciando estos fideicomisos públicos o vaciando estos fondos, pues para poder alcanzar los recursos que implicarán el gastar lo que gastan en los programas sociales, porque los recursos en infraestructura realmente han caído, la inversión pública ha Ajá. caído, Sí. si ya venía cayendo antes del 18, en estos Así es. 4 años ha caído pavorosamente. Entonces, pues esa es, digamos, la trampa presupuestal con la que logran obtener, buscar, rasguñar, si se me permite esta expresión tan coloquial, los Ajá. recursos desde donde los ubiquen. Por eso hoy van contra la financiera Claro. nacional, como antier fueron por el Fondo de Enfermedades Catastróficas y Y el como antes fondo minero de ahorita. el fondo minero de ahorita y todos los fondos que implicaban tener cierta certeza en función de esos recursos con su destino etiquetado, como tú muy bien lo señalas, Tere, y que eso pues le estorba al presidente. Sí, fíjate que una de las grandes mentiras de este gobierno, y si quisiera, ya lo dijiste claramente, lo recalco, es cuando dice que están equilibrados, que no gastan más de lo que reciben.
falso. No solamente gastan más de lo que reciben, precisamente porque en estas épocas que les llegan los criterios, precriterios y todo a ustedes, para que los empiecen a ver, pues ya están viendo cómo están proyectando pues más recursos de los que van a obtener, cómo ya están proyectando que vamos a tener un crecimiento que no vamos a tener, ¿sí? Ya están proyectando que va a estar el precio del barril por encima, etcétera. Digamos, La plataforma de producción por sí, encima. la Amlolandia, pues te mandan Amlolandia y te dicen, mira, así va a estar. Y entonces ustedes, diputados de oposición, dicen, oye, pues así no va a estar. ¿Por Y qué? así Porque lo, nadie lo está diciendo, solamente ustedes. Y entonces ahí, fíjate, es importante, es falso que el gobierno solo gaste lo que ingresa. Esa es una cosa falsa, porque entonces tiene que destruir instituciones para compensarse. Esa parte me interesa subrayarlo, pero también hay otra cosa que dicen, nosotros no estamos contrayendo deuda, todo lo estamos haciendo. ¿Qué opinas de eso de que no están contrayendo deuda, Pepe? es una mentira del tamaño del universo. Si bien es cierto es que el ritmo de endeudamiento es entendible y es manejable, lo cierto es que ningún gobierno había pedido, por ejemplo, para un ejercicio fiscal, la cantidad de recursos que para 2023 pidió la Administración Pública Federal, pidió 1.200.000 millones de pesos de deuda. Y previo a esto, pidió 950.000 millones de pesos para el 2022 y para el 2021 fueron 800.000 millones de pesos, de tal suerte que en la medición de deuda, en su expresión más amplia, que tiene además una correlación con el Producto Interno Bruto, en el 2018 este país tenía 45% de deuda con respecto al PIB y hoy tiene 50% de deuda con respecto al PIB, es decir, casi un punto porcentual de endeudamiento Sí. año con año. Entonces, eso es una mentira. Este gobierno se endeuda y buena parte del gasto lo paga con deuda y por más que repita que no es así, pues está mintiendo como mienten muchas otras cosas. Y con Bueno, yo, respecto, sí, sí, Tere, no, de adelante, por pero se favor. está endeudando todos los indicadores, las propios informes trimestrales que envía la Secretaría de Hacienda al Congreso ratifican esto que estamos comentando con toda seriedad. No hay aquí una guerra de percepciones ni de subjetividades. Objetivamente, el crecimiento de la deuda es importante en esta administración a lo largo de estos 4 años y medio, por las razones que quiera aducir el gobierno, pero sí se han endeudado y este último año, en términos absolutos, como ningún otro gobierno, 1.200.000 millones de pesos. Y con respecto a lo otro, si se me permite, la forma como sobreestima los ingresos se puede reducir en un mal ejemplo. Es como si el ingreso de quienes habitan una familia es de 10 pesos y tienen un gasto que en vez de ser de 10 pesos es de 13 pesos. Los 13 restantes, un peso lo piden de deuda o 2 pesos lo piden de deuda. Y el otro peso se van al cajón donde estaba guardado un recurso por si había alguien que se enfermaba. Se van a otro cajón y agarran otro recurso para las becas de los jóvenes, de nuestros hijos, cuando iban a estudiar. Y así completan para gasto corriente ahorros que tenían muy bien definido cuál era su propósito. Y en este sentido, entonces, lo que hace esta administración es dejar un serio problema de equilibrio de finanzas públicas para la próxima administración que va a tener o que drásticamente bajar el gasto o que subir impuestos, porque ya no va a haber cajones de ahorros que tenían otro propósito para seguir pagando el ritmo corriente, el gasto corriente de la administración. Pero fíjate, a mí me interesa y es mi última pregunta, ya te hemos molestado mucho, Pepe. A mí me interesa mucho porque tú eres administrador aquí del ITAM, de la Universidad de Columbia, como decía yo al principio. Fíjate, lo de Iberdrola, o sea, que dicen
que esos 6,600 millones de dólares con lo que compraron estas plantas medio viejitas y que no responden además a las exigencias pues de combustibles no fósiles, pues que no van a costar nada, que porque ellos van a pagar no sé cuántos, creo que 45,000 millones de pesos de esos 6,600 millones de dólares, quién sabe cómo, porque yo nunca le entendí al señor Ramírez de la O, pero que no hay deuda, que porque, o sea, ¿cuál, qué tipo de razonamiento tienen para poder justificar administrativamente esto? O ni siquiera lo buscan. O sea, es una cosa de hacer lo que les da la No, gana. es indefendible, es indefendible. Simplemente bastan utilizar los espacios mediáticos que tienen para decir que eso no es deuda y por razón de fe la gente tiene que entender que no es deuda y si hay una contraargumentación seria, objetiva, que demuestra que sí es deuda como lo es, pues simplemente queda a disposición de quien lo escucha a quien creerle. Y hoy todavía les tienden a creerles más a ellos sin números que a quienes tratamos de argumentar sus mentiras con números. Pero Pero no pues, hay es un una tema muy sanción a complicado. los servidores públicos que dicen mentiras. No, pero sí debería de haberlo, por lo menos yo no la conozco. Es decir, sí debe haber tipificaciones en donde este tipo de prácticas entren, pero sería muy laxa. Ahora, vuelvo al tema de la pregunta que es Iberdrola. Lo primero que diría es que aquí, por las empresas generadoras que le vendió al gobierno y recibió 6,000 millones de pesos, de dólares, perdón, agarró esos 6,000 millones de dólares y creo que a las 3 semanas estaba en Brasil Ujú. anunciando con el presidente Lula que esos 6,000 millones de dólares los iba a invertir ahora en Brasil Claro. y con algún tipo de generación limpia y de última generación. ¿No? Me parece a mí patético y demuestra que no hubo ningún tipo de triunfo en esa negociación. En segundo lugar, no hubo ningún tipo de éxito ni de beneficio para México en esa negociación cuando el gobierno se quedó con plantas que ya estaban generando la carga energética que estaba en la red y que, pues de alguna forma, en las figuras de contrato de autoabasto, de cogeneración, que eran los productores independientes de energía en la legislación previa a la reforma, que es la de 1993, estaban aportando. Entonces, el gobierno sacó 6,000 millones de dólares para no aumentar en un solo kilowatt la carga energética en la red. Lo mismo le daba al mexicano o al consumidor que la produjera, quien la produjera, si lo que nosotros estuviésemos pensando es que esos 6,000 millones de dólares los podrían invertir para generar aún más potencia, aún más energía. Eso no sucedió. Y en tercer lugar, por lo que se escuchó, esto va a ser financiado a través del FONADIN, que es el Fondo Nacional de Desarrollo e Infraestructura, que maneja Banobras. Eso es deuda. O sea, los requerimientos federales del sector público tienen dos especificaciones. Son los presupuestarios y los no presupuestarios. Los presupuestarios son los requerimientos financieros, la deuda que adquiere directamente el gobierno federal junto con Pemex, junto con Comisión Federal de Electricidad o junto con los organismos de control directo presupuestal, como puede ser el IMSS y el ISSSTE. Esa es la deuda presupuestal y les dije que para este año es de 1,200,000 millones de pesos. Por otro lado están los requerimientos financieros no presupuestarios y esos son los que integran los famosos PIDIREGAS, toda la banca de desarrollo y el FONADIN. Entonces, si el FONADIN tiene que entrar al mercado para tener recursos y poderle pagar a Iberdrola, esa deuda es deuda del Claro. sector público federal y desde luego que se están endeudando. Entonces, quien diga lo contrario, pues está mintiendo. Muy bien. Pues yo te hago la pregunta que te había platicado al principio, porque me interesa mucho que tú como legislador, pues le expliques a la gente que
pues que no sabe de política y todo esto, la importancia de la credencial de elector. Entonces te hago la pregunta. Pepe Yunes, diputado, con amplia experiencia como legislador y como político, ¿qué le dirías a las personas sobre la importancia de la credencial de elector? La credencial de elector es un instrumento de enorme importancia, que nadie piense lo contrario. Es de enorme importancia porque se ha convertido en la credencial de identificación personal simplemente. Es lo que le piden para generar cualquier trámite, es lo que facilita y agiliza cualquier tipo de acción y actividad. Por ese simple hecho ya es importante. Pero la importancia mayor es que es la llave con la cual se participa en la toma de decisiones públicas para poder encauzar con la participación política a través del voto los gobiernos que creemos que merecemos y que deben tener como origen un proceso democrático. Así que la credencial del elector es sumamente relevante. Hay que, quien no la tenga, hay que irla a tramitar, y a quien ya se le venció, se le va a vencer, que tenga muy claro cuáles son los plazos. Muy bien, Pepe, pues agradecerte sobremanera. Pues ahora sí que te robamos casi una hora, Pepe, perdón. Sí, Hombre, Pepe. estoy encantado, muy agradecido. Ojalá haya sido de interés y Claro ojalá que sí. Claro que sí. haya una próxima vez. Muy De bien. verdad, Habrá una próxima vez. diputado José Francisco Yunes, te agradecemos mucho que haya Sí. estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bye, gracias.